Hoy veremos estequiometría de las sustancias y su relación con el número de Avogadro, el mol y las masas molares. El término estequiometría de las sustancias indica la relación en términos de mol entre cada uno de los elementos que conforman un compuesto. Ahora bien, ¿qué es el mol? El mol es una unidad química que representa la cantidad de sustancia que está involucrada en un proceso químico. Este término se puede relacionar con la masa o con el número de átomos y moléculas. Si se relaciona con la masa, se conoce como masa molar e indica la masa que está contenida en un mol de sustancia. Pero si lo relacionamos con el número de Avogadro, que tiene un valor de 6,02 por 10 a la 23, podemos decir que este valor es constante. Por ejemplo, si tenemos un mol de pelotas de béisbol, tenemos 6,02 por 10 a la 23 pelotas de béisbol. Pero si tenemos un mol de cualquier cosa, sí, cualquier cosa, también tiene un valor de 6,02 por 10 a la 23. Ahora bien, utilizando el diagrama explicado anteriormente, vamos a resolver algunos ejercicios de transformación de estas unidades utilizando el factor de conversión. Comenzamos leyendo el primer problema. ¿Cuántas moléculas hay en 25 gramos de H3PO4, ácido fosfórico? Si leemos con detenimiento la pregunta, me están haciendo o preguntando el número de moléculas. La incógnita la tenemos acá. Y como valor conocido me están dando los 25 gramos del ácido fosfórico, es decir, que conocemos el valor de la masa. Me están pidiendo transformar masa a moléculas. Sin embargo, como para llegar de masa a moléculas tenemos que necesariamente llegar a mol, entonces veamos qué necesitamos exactamente para poder resolver el ejercicio. Para poder pasar de masa a mol, necesitamos la masa molar del compuesto. Y para poder pasar de mol a número de átomos o moléculas, necesitamos el número de Avogadro, que ya explicamos que siempre tiene el mismo valor. Determinemos la masa molar. Fíjense que el ácido fosfórico tiene 3 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta y colocarlo de la siguiente manera: 4, 1, 3. Cada número le corresponde a cada elemento. Después debemos multiplicar esos números por las masas molares de cada uno de los átomos, que siempre son valores constantes, valores fijos. En el caso del oxígeno, su masa molar siempre es 16, la del fósforo siempre es 31 y la del hidrógeno siempre es 1. Si multiplicamos el número de átomos por la masa de cada uno, obtenemos un valor, pero ese valor le corresponde a cada elemento. Si sumamos el valor que le corresponde a cada elemento, tenemos la masa que le corresponde al compuesto, que en este caso es ácido fosfórico. Ya tenemos el número de Avogadro y ya tenemos la masa molar, que son los valores que necesitamos para resolver el ejercicio. Veamos ahora cómo utilizar el factor de conversión para realizar esta transformación. Como explicamos en las primeras clases, se debe colocar la unidad que desconozco, es decir, lo que voy a buscar. Si el problema me está pidiendo el número de moléculas, vamos a comenzar colocando el número de moléculas, que es lo que me está preguntando. ¿A partir de qué número? De 25, que es el valor que conocemos. Ahora bien, recordando que para utilizar el factor de conversión debemos colocar como denominador la misma unidad que le corresponde al numerador anterior. Es decir, que si aquí tenemos gramos y para pasar desde la masa hasta los moles necesitamos los gramos y los moles correspondientes a la masa molar, entonces como denominador colocamos el 98, que le corresponde a los gramos, para cancelarlos, y como numerador el término mol, que es el que vamos a utilizar para avanzar hacia las moléculas. Con este paso ya sabemos o podemos determinar cuántos moles de ácido fosfórico hay en 25 gramos. Sin embargo, fíjense que la pregunta es el número de moléculas.
por lo que tenemos que venir desde moles, que ya los tenemos, hasta las moléculas utilizando el número de Avogadro. Un mol está representado por 6,02 por 10 a la 23, en este caso moléculas. Como tenemos moles acá como numerador, colocamos la palabra mol para cancelarla y como numerador la unidad que busco, que son las moléculas. Un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23. Si realizamos la operación matemática, es decir, multiplicar 25 por 6,02 por 10 a la 23 y dividirlo entre 98, tenemos un valor total de 1,54 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que en 25 gramos de ácido fosfórico están contenidas 1,54 por 10 a la 23 moléculas de este compuesto. Veamos qué pasa en un caso distinto. Si en un recipiente hay 5,3 por 10 a la 22 átomos de sodio, es decir, que en este caso el valor conocido son los átomos. ¿Cuánto pesa? Me están preguntando la masa. Vamos ahora desde los átomos hacia la masa. Sin embargo, fíjense que tenemos igualmente el mol a la mitad, por lo que hay que transformar primero los átomos a moles y luego los moles a masa, utilizando, como dijimos anteriormente, el factor de conversión. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuánto pesa? Es decir, la masa de sodio. ¿Qué es lo que debemos conocer? El número de Avogadro, que es siempre el mismo valor, y la masa molar. Pero como en este caso no es un compuesto sino un elemento, entonces ya tenemos directamente la masa molar. Comenzamos. El valor conocido son 5,3 por 10 a la 22 átomos, por lo que debemos colocar átomos como denominador para poder cancelar las unidades. Y la relación es que un mol, como lo tenemos acá, equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Ya estaríamos ubicados a la mitad, es decir, ya tenemos los moles. Ahora tenemos que pasar de mol a masa utilizando el valor de masa molar, que en este caso es 23. Como la palabra mol está como numerador, debo colocar la palabra mol como denominador para poder cancelar las unidades. Y la relación es que un mol pesa 23 gramos. El problema me está pidiendo la masa y aquí estoy obteniendo los gramos, es decir, que ya tengo la masa que me está pidiendo el problema. ¿Cómo resolvemos la operación matemática? Multiplicamos 5,3 por 10 a la 22 por 23 y dividimos ese valor entre 6,02 por 10 a la 23. ¿En qué se resume esto? Que si yo tengo en un recipiente 5,3 por 10 a la 22 átomos de sodio, esto equivale a 2,03 gramos de sodio. Ahora bien, como el término que relaciona tanto la masa molar como el número de Avogadro es el mol, entonces para hacer cualquier transformación, ya sea desde número de átomos o moléculas a masa o desde masa a número de átomos o moléculas, necesariamente tenemos que pasar por el mol para seguir con la transformación. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? En primer lugar, que la estequiometría indica la relación en términos de mol. En segundo lugar, que el mol es la unidad fundamental de todo proceso químico. En tercer lugar, que el número de Avogadro lo podemos aplicar a cualquier cosa. Y por último, que los procesos de transformación se llevan a cabo utilizando el factor de conversión.